Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este quinto domingo de Cuaresma, domingo 3 de abril. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día domingo leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 16 al 21. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Esta novedad de la cual habla Isaías en este anuncio del Señor no es otra que la novedad de la nueva creación inaugurada en Cristo. Ese es el resumen de lo que está diciendo Isaías. Y es siempre bello darnos cuenta de que esa nueva creación, haré nuevas todas las cosas, no es algo que solo va a ocurrir al final de los tiempos, sino que se ha inaugurado ya con Cristo. Y la forma de vivir esa nueva creación es justamente viviendo en Cristo. Por eso en el momento en que recibimos nuestro bautismo, somos recreados, somos una nueva criatura. El Señor se lo dice de una manera clarísima a Nicodemo. No se puede entrar en el reino de los cielos si no se vuelve a nacer. Hay que ser una nueva criatura. ¿Qué es lo que dice Isaías? Miren, el Señor habla, aquel que ha hecho maravillas, aquel que abrió un camino en el mar. ¿Qué está recordando? Aquel paso del pueblo por el Mar Rojo y cómo hizo salir a la batalla a los ejércitos del faraón, y todos cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha. Pero enseguida agrega, no recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Estar pensando, las grandezas que hizo Dios, queremos verlas de nuevo. No, las grandezas que va a hacer Dios son superiores. Qué bonita expresión cuando la sabemos entender. ¡Ay, todo tiempo pasado fue mejor! No, esa ridiculez no. Esa ridiculez no puede formar parte de un corazón cristiano, porque en el corazón cristiano tiene siempre puesta su esperanza en lo mejor que va a venir. Y para el pueblo de Israel se vuelve efectivamente esa espera. Fíjate, ¿por qué? ¿Por qué los israelitas no son capaces de reconocer a Jesús como el Mesías? No son capaces de reconocerlo por un simple motivo. Porque están esperando a uno que sea como Moisés y no han entendido que lo que viene es mucho mejor, mucho mejor que Abraham, mucho mejor que Moisés, mucho mejor que todos los profetas juntos. Ya eso está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir los caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Esa es la gracia de la misericordia del Señor. En este valle árido, en este valle de lágrimas, en este desierto, ¿qué es lo más nutritivo que tenemos? Lo más nutritivo, lo que verdaderamente da vida, es la gracia del Señor.
Cuando nosotros decimos que del costado de Cristo brotan manantiales de agua, brotan manantiales de vida, entonces estamos entendiendo en profundidad lo que anuncia el profeta Isaías. Voy a apagar la sed de mi pueblo escogido, y entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. ¿Por qué alaba un hombre a Dios? Porque tiene los ojos abiertos. Porque tiene los ojos abiertos a la gracia incontable que nos da el Señor. Y sobre todo porque sabe aprovechar la grandeza de lo que nos da el Señor. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 14. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Fíjate cómo San Pablo, al hablarle a los filipenses, justamente lo que nos dice es lo mismo que hemos leído en la primera lectura del profeta Isaías. El corazón hacia adelante, puesto en los verdaderos bienes, en los verdaderos tesoros. Todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Aquellas cosas en las cuales yo había puesto mis prioridades, decidí botarlas. ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Pablo buscaba ser un fariseo reconocido. Se había formado con Gamaliel, uno de los grandes maestros fariseos de ese momento, y seguramente su deseo era presentarse como maestro en el pueblo hebreo. Su deseo era elevar justamente al pueblo elegido, recordarle la grandeza, vivir de acuerdo a esos modelos que había visto en su vida. Y sin embargo el Señor salió en busca de él que por defender su fe, por defender a ese pueblo hebreo, a ese pueblo judío, había salido a perseguir a los cristianos y los perseguía hasta la muerte. No los perseguía de cualquier modo, los perseguía verdaderamente de una manera brutal, de una manera que no podemos ni siquiera sospechar en cuanto a todo lo que hacía. Todo esto, todos sus planes que ha hecho Pablo, los ha considerado basura, no son nada. Nada vale la pena en comparación con el bien supremo. Esta es la manera de pensar del cristiano. Nada vale la pena en comparación con el bien supremo. Nada. El corazón nos puede decir muchas veces, oye, pero es que esto es lo más importante. Y nos puede hacer equivocarnos de una manera dramática. Pues no. Esto no es lo más importante. Lo más importante siempre es, sin duda alguna, lo que nos brinda el Señor, es decir, el bien supremo. Por ese amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él.
¿Lo he logrado? No, dice San Pablo, no lo he logrado, no lo he logrado todavía, pero yo esto es lo que busco y estoy empeñado en acercarme a Él. Estoy empeñado en esa lucha. ¿Qué es lo que quiero? Quiero conocer a Cristo y experimentar la fuerza de su resurrección. Quiero acercarme a Cristo y experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte con la esperanza de resucitar entre los muertos. Fíjate cómo resume San Pablo la vida cristiana. Yo voy a sufrir, sí, pero es el peor de los males. No, no es el peor de los males. Yo voy a sufrir y me voy a unir a Cristo en sus sufrimientos. Y también me voy a unir a Cristo en su muerte. ¿Para qué? Para llegar al final a esa gran esperanza de la resurrección entre los muertos. No lo he conquistado todavía, no lo he logrado, pero estoy haciendo ese esfuerzo. ¿Por qué? Y aquí viene una frase preciosa de San Pablo. Porque Cristo Jesús me ha conquistado. Porque Cristo me ha conquistado. Te la repito una vez más, porque Cristo me ha conquistado. Pregúntate hoy, ¿tú te has dejado conquistar verdaderamente por Cristo? Porque cuando uno se ha dejado conquistar verdaderamente con Cristo, sucede en el corazón esto, que todo es basura, que todo es insignificante, que nada tiene importancia al lado de ¿qué? De esa grandeza del amor de Cristo, de esa grandeza de todo lo que nos ofrece el Señor. Considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás. Olvido lo que he dejado atrás. ¡Ay, el pasado! Ya lo decíamos con la primera lectura. En el pasado, todo era bello en el pasado. No, todo lo he dejado atrás y me lanzo hacia adelante. Pregúntate también hoy, ¿yo tengo mi corazón lanzado hacia adelante? ¿Yo tengo mi corazón lanzado hacia adelante o tengo mi corazón anclado atrás? ¿Busco la meta? Recuerda, este tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión. Conversión significa cambiar el rumbo. Y entonces cuando cambiamos el rumbo, vemos hacia adelante, hacia la meta, hacia el trofeo que Dios por medio de Cristo nos llama. ¿Desde dónde nos llama? Desde el cielo. ¿Por qué? Porque la meta es esa. La meta es el cielo. La meta es el cielo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo:
tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Este domingo es conocido como el Domingo del Juez. Ese es el título que recibe efectivamente este quinto domingo de Cuaresma. Y es tan bello, ¿por qué? Porque se nos ha presentado justamente la idea a lo largo de la liturgia de este día, de esa meta final. Esa meta final incluye el juicio. ¿Y quién es el juez? El juez no es el mundo. El juez no es el mundo. Qué difícil es para muchos corazones librarse del juicio del mundo. Qué difícil es. Seguramente porque lo que sucede es que no tienen su corazón puesto donde debe estar, porque no confían verdaderamente en el Señor. Y entonces el juicio que tienen, el juicio que realizan, es el juicio del mundo. Y entonces están preocupados de, ay, es que, ¿qué va a pensar este? ¿Y qué dice no sé quién? ¿Y qué dice no sé cuánto? ¿Y qué? ¿Cómo llevo yo adelante mi vida cristiana? La llevo de una sola manera. De una sola manera la puedo llevar adelante, pensando qué piensa Jesús de mí. ¿Por qué? Porque Él es mi único juez. Porque Él es mi único juez. Y justamente se nos presenta esta escena del juicio en el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Mira cómo San Juan nos presenta toda la noche en el Huerto de los Olivos. El Huerto de los Olivos no es un lugar al cual el Señor va solamente el Jueves Santo después de celebrar la primera misa, la última cena, sino que es un lugar donde va comúnmente, queda a las afueras de Jerusalén y va ahí para orar y después para descansar. Pero se puede pasar toda la noche en oración. Una vez que termina su oración, al día siguiente se presenta en el templo y la multitud se acercaba a él. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñar, 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 siempre enseñar. ¿Qué hacen entonces los escribas y fariseos? Le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, la acusan. Es sumamente interesante esto. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos no reconocen a Jesús como el Mesías y sin embargo llevan a esta mujer para que haga un juicio sobre ella. Al final lo están reconociendo como juez. Al final, aunque no quieran, lo están reconociendo como el verdadero juez. ¿Qué le dicen? Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahí vemos cómo toda la escena es una escena sumamente fabricada. ¿Y por qué sumamente fabricada? Porque imagínate, en primer lugar, cómo han hecho para sorprenderla en flagrante adulterio. Y hubiera que preguntarse además, ¿dónde está el otro? Es decir, ¿dónde está el hombre? El hombre con el cual estaba cometiendo el adulterio. ¿Por qué la están llevando solamente a ella? Ahí vemos ya un comportamiento pésimo, ahí ya vemos un comportamiento raro, pero además, seguramente lo que han hecho, han confabulado de una manera horrorosa. ¿Para qué? Para poder agarrar a esta mujer en flagrante adulterio. No es que supieron, no es que vieron por accidente, no, es que la atraparon flagrantemente en adulterio. Y le dicen la ley. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu juicio? Pero ya sabemos que ellos lo único que quieren es poner al Señor a prueba. No tienen un verdadero deseo de sabiduría ni de juicio. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y entonces poder acusarlo, nos dice el Evangelio. Fíjate qué ruin, qué grosería más grande. Querer efectivamente agarrarlo al Señor. Y obviamente, como siempre, habrán pensado todas las posibilidades. Si nos dice que no hay que apedrearla, cosa que además no se hacía de común en esa época en Jerusalén, en Israel en general, entonces dirían, este no puede ser el Mesías.
habla en contra de la ley de Moisés. Y por otro lado, si decía sí, hay que apedrearla, entonces también hubieran podido decir, pero mira, qué falto de misericordia, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser aquel que nos brinda la salvación? Entonces, encontramos efectivamente una situación asquerosa, por decirlo menos, de parte de estos fariseos, de esos escribas. Jesús, ¿qué hace? Se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué se puso a escribir? Nadie sabe, el Evangelio no nos lo dice. Algunos dicen se puso a escribir los pecados de todos los que estaban ahí. Algunos dicen, bueno, se habrá puesto a escribir los mandamientos. Da lo mismo, da exactamente lo mismo. El Señor no quiere responderles. ¿Por qué? Porque sabe efectivamente que su deseo no es la verdad. Su deseo es ponerlo a prueba. Qué importante esto. Es sumamente importante porque, oye, fíjate bien, muchas veces no tenemos que responder. Muchas veces no tenemos que responder. Cuando una persona nos busca en una discusión sobre la fe, pero no con un deseo de conocer la fe, sino de burlarse, de maltratar las cosas sagradas, entonces nosotros tenemos que tenerlo claro. No hay necesidad. No hay necesidad de responder en muchas de esas ocasiones. Pero ellos insisten e insisten e insisten. Y entonces se incorporó. ¿Y qué les dice? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Es sumamente importante entender la profundidad de la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces en la interpretación de este evangelio hay personas que lo utilizan para decir que nadie puede decirle a otro que está cometiendo pecado. Y eso está muy mal. Hay tanto problema en el corazón humano para diferenciar dos realidades que tenemos que tener siempre muy claras. Yo no soy juez de nadie. No, yo no soy juez de nadie. Pero ¿puedo juzgar cuando se comete un pecado? Sí, por supuesto, yo tengo que hacer un juicio entre el bien y el mal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a hacer un juicio entre el bien y el mal? ¿Cómo no voy a poder decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto es pecado, esto no es pecado? Eso es parte de la iluminación que nos ha querido brindar el Señor, la claridad de conciencia. Y cómo tenemos que efectivamente tenerla y llevarla adelante. Pero de ahí hacer el juicio sobre la persona, sobre el pecador, eso le pertenece al Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor que está respondiendo, ¿ha cometido pecados? Sí. ¿Ha cometido un pecado gravísimo? Sí, así es. Ha cometido un pecado gravísimo. ¿Es culpable? Sí, es culpable. Este es el juicio que está haciendo el Señor. Este es el juicio que está haciendo el Señor. Bueno, entonces vamos a apedrearla. Muy bien, esa es la condena. Esa es la condena al juicio. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Quién de ustedes es digno para llevar a cabo la condena? ¿Quién no tiene pecado para que lleve adelante la condena? Mira cómo está diferenciando el Señor. El pecado que ha cometido esta mujer es gravísimo, sí, se llama adulterio, es un pecado horrible, es un pecado horripilante. Pero no hay entre ustedes ninguno que pueda ejecutar la condena de una manera justa. El único que puede realizar la condena, ejecutar la condena, es Cristo. Y Él no está dispuesto a hacerlo, no quiere hacerlo. Y por eso el Señor se vuelve a agachar y sigue escribiendo. Y al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, y dejaron solos a Jesús con la mujer. Jesús se incorpora y le pregunta entonces, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Los que te acusaban tenían razón. Eres una mujer pecadora, estabas cometiendo adulterio.
Sin embargo, cuando yo les he puesto la exigencia que tiene que haber para que ellos puedan cumplir la condena, ninguno es capaz de cumplirla. ¿Por qué? Porque son pecadores igual que tú. Y yo he decidido no condenarte. No condenarte en este momento. ¿Para qué? Para darte la oportunidad de cambiar. Y por eso las últimas palabras del Señor son esas: vete y no vuelvas a pecar. Las palabras del Señor no son vete y sigue como estás. No. Por eso es tan sorprendente cuando las personas, Jesús no condenó. No, Jesús no condenó a esa mujer. Pero le dijo, vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo? No está bien lo que haces. Cambia ese modo de ser. Te doy la oportunidad. Sal del pecado. Esa es la misericordia del Señor, la oportunidad que nos brinda día a día para convertirnos, para salir del pecado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz quinto domingo de Cuaresma.